Y pues les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de Fundamentos de Tanatología del 2022. Vamos a iniciar ya pronto un nuevo año y nos vamos a ver hasta la sesión, la primera sesión, el primer fin de semana, por así decirlo, el segundo fin de semana, no, este primer fin de semana del 2023, ya para cerrar con nuestras últimas sesiones. La actividad del día de hoy la voy a dejar para el día 23, a ver si todos nos apuramos y que todos terminemos la actividad del día 23. Y si no, bueno, pues es tramposona mi actividad porque, bueno, va a ser, la voy a dejar con entrega extemporánea, pero siempre y cuando sea antes de la última sesión de clase, pues hasta la sesión 7, para que nadie, ni ustedes ni yo nos atrasemos, porque luego yo recibo y estoy califique y califique, ¿ok? Bueno, hoy vamos a ver una sesión, pues, que nos puede ayudar hasta de, pues, como de repaso, ¿no? ¿Cuál es la función del tanatólogo? Ojo, porque quien esté en la línea de la psicología, de repente puede invadir, ¿no? Algunas áreas del tanatólogo. Entonces, vamos a tener hoy mucha claridad sobre qué hace el tanatólogo, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenidos todos, estamos ya grabando y vamos a empezar. Investigando, ¿no? Porque aquí es muy interesante. Yo les sugiero siempre que, además de lo que está aquí presente, pues ustedes busquen más, ¿no? Entonces, yo también estaba buscando y encontré este link. Lo voy a abrir. Aquí está en lo que aparece. Y lo encontré, pues, en una asociación de asistencia funeraria. Fíjense qué interesante, ¿no? Investigando hoy en día, ¿no? La función del tanatólogo, me encuentro esto, muy interesante. Em, Qué gusto me dio ver que si bien y es otra área de trabajo, ojo, las agencias funerarias, pues, tienen pues, una actividad bien difícil, ¿no? En vida para los que mueren. Y ahora ya hay varias asociaciones de agencias funerarias que están trabajando sobre estas áreas de la tanatología. Y me encontré esta que quiero compartirles, de esta asociación que se llama ANEMEX. Bueno, les quiero decir que aparte entré por aquí, servicios. Fíjense, te acompañamos antes, durante y después del fallecimiento. Solo necesitas hacer una llamada para que nos encarguemos de todo. Está interesante, ¿no? Planes. Planes de asistencia que se adaptan a personas, no al revés. ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo nada más. Red de especialistas. Ojo lo que les voy a mostrar. Dice red funeraria, red de terapia de duelo, red de servicios funerarios para mascotas. Hay chispas. Ajá. Que es una red global desde Europa, Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, tienen blogs y demás. Y bueno, al revisar sobre estos blogs me aparece tanatología y la labor del tanatólogo. Y justo esta reflexión habla acerca de que, bueno, pues la muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita muchas reflexiones profundas. Nosotros acá en Occidente nos caracterizamos por incertidumbre sobre la muerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos cierto temor de morir, aunque todos sepamos que es una realidad. Platón, Aristóteles, Epicuro intentaron definir el significado de la muerte. Y su idea o su finalidad era enfrentar ese temor
a ella. Y muchas religiones judías, cristianos budistas, cristianos, pues tienen muchísimos conceptos y rituales funerarios. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo se maneja esta parte. En nuestro país, en el México prehispánico, acuérdense que la muerte estaba ligada a ciertos dioses y había vida después de la muerte. Había doncellas que se preparaban para sacrificios. Era un honor ser elegidas para el sacrificio a los dioses. Ahora nos preguntamos, no, ¿verdad? No quisiéramos. Em, en México, en nuestras tradiciones, hay leyendas, mitos, poemas, canciones que abrazan a la muerte. Y bueno, esta muerte es un proceso cotidiano como el nacimiento y lo peor para nosotros, dicen los que estudian acerca de que no estamos preparados para el nacer, pero no nos hemos preparado para el morir. Me voy a levantar porque veo que se me está terminando ¿cómo se llama? Voy a pausar la grabación. Bueno, ya que tengo la batería completa, ahora sí, les quiero decir que hemos visto que la tanatología ha estado relacionada con efectos que provocan las pérdidas y es un estudio durante y posterior al fallecimiento de una persona. La idea es aliviar esa pérdida y saber trabajarla. Y ese proceso hemos escuchado que es acompañado por un tanatólogo, que es un especialista que mitiga y alivia el proceso que se vive durante el duelo de los familiares. Ahora, esta es la pregunta interesante y que tiene que ver con la actividad que voy a dejar, pues, para la plataforma. ¿Qué hace un tanatólogo? ¿Y por qué estamos estudiando en psicología qué hace un tanatólogo? O sea, vamos a ver la unión, la relación, no la unión, entre la función del tanatólogo y la función del psicólogo. Bueno, primero, el tanatólogo se encarga de acompañar a las personas durante el proceso de duelo en cualquier tipo de pérdida. Ya habíamos mencionado esto en las dos primeras sesiones. Hay pérdidas simbólicas o de naturaleza psicosocial, como puede ser perder el trabajo, perder a la pareja en el noviazgo, en el matrimonio. Un divorcio, una separación requiere un acompañamiento. En el caso, fíjense también de los padres, el famoso nido vacío cuando los hijos se van. Ujú. La soltería, perder la infancia. Ajá, eso es algo muy importante. El cambio de la niñez a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia es una pérdida. Y hay niños que les cuesta, o jovencitos que les cuesta mucho esta. O de la adolescencia a la parte de la edad adulta, ¿no? De la edad joven. Igual de la edad adulta plena hacia la vejez, ¿no? Entonces, son diferentes momentos que requieren en algunas situaciones acompañamiento. Cada una de estas, pues generamos diferentes emociones, pero también somatizamos. Hay algunos casos en los que decimos, "Bueno, ¿por qué está tan irritable? ¿Por qué se cansa? No come, tiene náusea, dolor de cabeza, está triste, está inseguro, se siente solo, se enoja, se desespera, se culpa". En esas circunstancias, cuando esta em, pérdida, esta situación de pérdida no está bien manejada, es cuando puede entrar el tanatólogo y
Perdón, ya estoy de regreso, fue un apagón momentáneo, pero ya estoy aquí. Sigo compartiendo pantalla, creo que se quedó la grabación, pero aquí vamos, estamos en esta parte donde estábamos revisando, ¿no? La función del tanatólogo. Aquí me quedé. Eh, que ante estas pérdidas, estaba yo mencionando, el tanatólogo pues acompaña en todo este proceso y nos permite y nos brinda más bien herramientas para poder cerrar ciclos y sobre todo ayudar a sanar. Porque perder duele. El problema es mantenernos en ese dolor y la idea es sanarlo. Todos en la vida tenemos altas y bajas, todos tenemos pérdidas, pero ¿cómo las estamos manejando? Y sobre todo el tanatólogo, otra vez estamos de regreso, fue un apagón que no duró prácticamente nada, pero sí me tardé en volver a conectarme. Entonces, estoy retomando en este momento donde estábamos que, decíamos que el tanatólogo, es el encargado de acompañar a las personas durante un proceso de duelo ante cualquier pérdida. Mencionábamos algunas de las emociones que a veces se pueden somatizar y es ahí donde cuando se están somatizando no sanan, entonces necesitamos apoyo de un tanatólogo. Su función específica es brindar apoyo, todo su conocimiento y acompañamiento para sobreponerse a la pérdida de cualquier tipo y acompaña a las personas con diferentes estrategias, herramientas para cerrar ciclos y ayudar a sanar. Eso es lo más importante. Él actúa sobre todo en esta fase de duelo que ya habíamos mencionado, me parece que en la segunda sesión, mm, porque todos la atravesamos. Esta etapa es una respuesta natural cuando se pierde alguien o algo. eh, Todas las manifestaciones de reacciones son naturales, pero no tiene una duración definida. Cada persona tiene un proceso muy personal en función de su personalidad, de la gravedad de la pérdida, de la situación de la pérdida, de los cambios que genera, ¿no? Y hablábamos en aquel momento de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, que hablaba de las 5 grandes etapas: la negociación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Pero a veces estas no ocurren así como en secuencia de uno, 2, 3, sino que hay unas que se dan al mismo tiempo y existen, tienen que coexistir y alternarse entre sí. Esto es lo que hace el tanatólogo, ayuda a la persona durante su proceso de duelo para transitar en cada una de esas etapas y poder asumir la pérdida, para en segundo lugar ayudarla a comprender las distintas emociones que trae consigo. Mm, la función del tanatólogo es vital para poder aprender a vivir con una nueva realidad y saben que, sobre todo, ayudarnos a tener un nuevo significado sobre la vida. Y esto es bien interesante porque hay situaciones que vivimos, confrontamos, sabemos en cotidiano y a veces no nos detenemos en estas, que todos los vamos a tener en algún momento. Mm, las pérdidas, depende de la persona, de la edad y el tipo de pérdida, pueden ser tan fuertes como tan simples, ¿no? De pasar. Ustedes pueden ver en los niños, desde perder una mascota, que hay niños que dicen, y hacen todo el proceso, ¿no? Que la entierran, se van. ¿Qué tal si atropellaron al perro, atropellaron al gato? Esa es otra circunstancia de pérdida para los niños que no tiene que ver necesariamente con un familiar y hay que saber procesarla. Y hay chicos que lo pueden entender de manera tan simple con que, sí, y quiero otro, ¿no? Así como si se sustituyera, y aún así habría que revisar esa parte, como a otros que les cuesta más. Ahora imagínense en los planos de familiares o de personas. Entonces, esa es la labor del tanatólogo, sea el tipo de pérdida que sea el tipo de personalidad en alguna etapa de la vida, infancia, adultez,
juventud, no importa, o edad adulta también, ya mayor, adultos mayores, es más difícil. Matrimonios de más de 50 años que pierde a uno de los 2 es muy difícil. Entonces, el tanatólogo ayuda a la comprensión de todas las emociones naturales y los miedos que trae consigo, ¿no? Y entonces nos enseña a vivir de manera diferente, dar un significado a la vida con una nueva realidad, ¿de acuerdo? Bueno, yo los invito a leer este blog, y si en algún momento les interesa, pues ya les dije que está en esta parte. Y bueno, continúo, ¿no? Después que situamos cuáles serían los objetivos finalmente de la tanatología. Bueno, los dejo aquí un momentito para que los lean. Podemos encontrar más objetivos, pero en sí, ¿cuáles serán los principales objetivos de la tanatología? Los dejo que lo lean un momento para poderlos explicar. Bueno, el primero, eh, hemos aprendido en la vida muchas cosas sobre muchos aspectos. En el caso de la tanatología, es educarnos en el conocimiento sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cuáles son las transiciones? Ujú. Y después hablar específicamente del duelo y también apoyarnos en los procesos de lo que veíamos ya también en una clase anterior del bien morir, ¿no? Pese a la circunstancia, enfermedad degenerativa, terminal, de momento, que sea de la mejor manera, ¿no? Entonces el tanatólogo por eso apoya en los procesos del morir. Otro que ya va muy directo con una situación de previa, que podríamos hablar del enfermo, de alguien que tiene una enfermedad terminal, una enfermedad que, bueno, ya se sabe que no puede haber sanación, sobre todo con conservar esto que se conoce como calidad de vida. Esto es muy importante, muy interesante, la parte de la calidad de vida, en donde no solamente el que está enfermo la debe de vivir, sino la de sus familiares para prepararse en ese momento y que todos, digo, está muy mal si lo digo así, ¿no? Pero que respondan felices dentro de toda la pena, pero bien al momento de la partida, que ya no sea este golpe fuerte. El golpe está siendo los cuidados paliativos. Este va siendo una situación muy triste, muy difícil para el mismo enfermo, donde, por ejemplo, ha habido casos, ¿no? De la posibilidad de antes ir al baño, sentarse, limpiarse él, ahora necesita permitir que le ayuden. Eso es muy duro. Entonces, eso es prepararse y estar en paz, ¿no? Aceptar que ahora, así como cuando éramos bebés, necesitamos ayuda. Ese es un paso importante. Y sobre todo, que haya esa parte de morir con dignidad, con aceptación, sin miedo. Y que los que han estado participando, los que les llaman sobrevivientes como tal, concluyan su apoyo, su trabajo de pérdida y su duelo con mucha tranquilidad, ¿no?
con saber que hicieron lo mejor que pudieron, que no quedó en ellos. Eso es también sumamente importante. Entonces, el tanatólogo es un profesional que está preparado, ya hay una licenciatura en tanatología para trabajar en la disciplina. Fíjense bien, ojo, porque aquí va a tener mucho que ver la tarea de esta semana. No es un médico, no. El médico, pues, es el que le administra justo los medicamentos, el que va viendo el proceso, cómo va el enfermo, que le va ayudando, el especialista en esa área. No es un consejero, porque bueno, para consejos, la tía, la abuelita, la amiga, ¿no? Y aún así hay estudios para la consejería, ¿eh? No, estoy poniendo un ejemplo muy, muy vago, pero no es tampoco un consejero, tampoco es un psicólogo. La parte de la psicología, pues ya entra esta parte terapéutica, ¿no? Quizá el tanatólogo, vamos a ver cómo empieza a identificar, a acompañar, a dar estrategias, pero si hay alguien cuya problemática sobrepasa en las técnicas o estrategias tanatológicas, pues tiene que haber un proceso terapéutico. No es un trabajador social. ¿Por qué? Porque el trabajador social se encarga de buscar todos los beneficios, por ejemplo, la mejor cama, el horario de atención, si falta algún medicamento, qué tips les puede dar, dónde conseguirlo, que ya esperaron mucho tiempo, que no los dejan pasar y ya requiere apoyo, es el momento en que sí deben dejar pasar a los familiares, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? No es un tanatólogo. No es un psiquiatra, no es un capellán, tampoco es un enfermero. Em, pero el tanatólogo sí trabaja con todos y cada uno de ellos para apoyar las crisis en estos eventos que hemos mencionado. Para que pueda llevar a cabo sus funciones, el tanatólogo, tanto de manera directa o de manera indirecta, y servir de enlace entre las personas que participan en estos procesos. También el tanatólogo tiene la capacidad de decir, hasta aquí llego yo, necesitas una terapia. Hasta aquí llego yo, aquí es una parte más de tus creencias, de tu religión, acude a tal lugar. Híjole, los trámites administrativos después de vas con el trabajador social, ¿no? Entonces, esas son las características em, del tanatólogo que sirve como enlace, pero no lo sustituye ni a uno ni a otro. El tanatólogo es un profesional especializado en dar acompañamiento y seguimiento antes, durante y después de la pérdida de las personas. El tanatólogo está capacitado para apoyar en procesos de duelo. Incluso aquí voy a hacer una corrección que me parece importante porque vamos separando. Ujú, así lo voy a poner para que resalte su rol. ¿Ok? Ahí está. Y vuelvo a abrir. O sea, es muy importante que les diga, está capacitado para apoyar en procesos de duelo. Casi siempre se les vincula con las muertes físicas, pero también apoya en otras, en el manejo de otros tipos de duelos. Ejemplo, las pérdidas tangibles o intangibles que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Hasta de posesiones materiales, de seguridad, de salud, de trabajo, de relaciones. No sé si supieron, el día de ayer fue muy sonado una noticia en la que un periodista, Ciro Gómez Leiva, fue atacado directamente y pues porque tenía el coche blindado, no lo mataron. Ujú. Ahí está perdiendo seguridad
Y él lo dijo y lo dijeron alrededor. Pues él salía a caminar y hasta dijeron los lugares, yo ya no diría dónde caminaba, pero por ejemplo, ¿no? Y que dices, por el momento no voy a poder salir a caminar en tal lugar, no es tan sencillo que salga con mi familia de compras como lo hacemos cualquier ser viviente, ¿no? Eso es una pérdida. Ahí el tanatólogo tiene trabajo. El tanatólogo puede formar parte del equipo de profesionales de la salud que ofrecen servicios en hospitales, en asilos, en hospicios y centros de cuidado. También trabajan en educación, espiritualidad, consultoría y conserjería, de manera individual o grupal. La labor del tanatólogo, como especialista en la muerte, en sus procesos y en sus manifestaciones, es relevante para todos. Aquí voy a decir algo y prendo cámara, ¿no? La muerte nos aguarda a todos sin distinción alguna. No sabemos cuándo. Y qué bueno que existe ya un profesionista que está dedicado y especializado en ello. Es increíble. Decimos, tenemos muchos planes, hacemos muchas cosas, pero a veces no estamos preparados para decir esta etapa y que no sabemos cuándo se puede dar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la misión del tanatólogo? Aquí se las dejo también para que las revisen un momento. Pues sí, fíjense, la misión del tanatólogo es ayudarnos a valorar la vida. A mí me ha pasado, yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento. Por ejemplo, un día no fue fractura, tampoco fue esguince, pero también me tuvieron que poner yeso, entre el esguince y la fractura, una fisura en mi pie. Y en ese momento, cuando tenía que usar la férula, cuando tenía que usar, muletas, valoré tanto el poder caminar. Y en ese momento volteaba y veía varios en silla de rueda, varios en muletas. Solamente en esos ciertos momentos valoras lo que tienes y que a veces te quejas muchísimo. Volteé a ver a quien no tenía pie, a quien le faltaba un miembro, ¿no? Y que ahí estaba. Entonces, el tanatólogo nos puede ayudar a valorar la vida. Hay otro punto que nos cuesta mucho, a perder miedo a la muerte, perderle el miedo a la muerte, a planificar y a prepararnos para el morir y tener una muerte digna y serena. Ayudar al enfermo en etapa terminal al vivir al máximo cada minuto, cada día y a superar las pérdidas y los duelos que sufrimos a lo largo de la vida. Que si nosotros checáramos cuántas pérdidas hemos tenido, varias, y que aún de ellas no terminamos valorando lo que somos y lo que tenemos. ¿Cuál sería nuestra actividad en plataforma para esta semana? Este tema es fuerte, ¿no? Para estos días en los que quizá muchas personas a partir de la terrible vivencia de la pandemia del COVID, quizá tuvo pérdidas. Hay familias que perdieron al mismo tiempo dos, uno solo, uno, dos o hasta tres familiares. Y en esta temporada de fin de año siempre también una forma de morir es el suicidio, ¿no? Se dan con mucha frecuencia porque son cierres, ¿no? Hay gente que se siente muy sola, ¿no? En estos cierres de año. Pues les dejo algo para trabajar y para reflexionar. Esa es la actividad de plataforma. Voy a abrir la información. Es de una revista de la Universidad Autónoma que se llama
una mirada tanatológica en psicología, porque yo les decía hace un momento, ¿cuál es la relación del tanatólogo y el psicólogo? ¿Por qué en la licenciatura en psicología estamos revisando la función del tanatólogo? Entonces aquí les va a servir para hacer una diferencia en las cuestiones de intervención. Es de Mónica Vanessa Márquez Estrada. Aquí tenemos quién es. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. Hace esta reflexión, me parece muy interesante, muy breve, muy concisa, una mirada tanatológica en psicología, y ella menciona, y se los comento para concluir, ¿no? Dice, si aprendiéramos, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver, y que espero que se les haga tan interesante para leer este artículo breve, pero muy, muy concreto. Dice, si aprendiéramos a morir, seguramente aprenderíamos a vivir. Más nadie hemos comprendido la relación entre la muerte con la vida. Ante tales palabras y con frecuencia parece que no comenzamos a pensar en la muerte hasta antes de morir. Incluso quienes han sido afortunados de recibir asistencia médica, psicológica o religiosa, no lo hacen hasta poco antes del final de sus vidas. Retomando la situación psicológica, el presente ensayo caracteriza la relación que tiene la tanatología con la psicología, debido a que un proceso de duelo implica cogniciones, emociones y conductas que ayudan a hacer más llevadera cada situación. Además, se debe mencionar el significado que tiene la muerte y cómo es visto este fenómeno desde los hechos físicos, psicológicos y sociales de cada persona. Con lo anterior, se debe aclarar que en las últimas décadas se está comenzando a realizar un trabajo con la muerte y los moribundos, y cada vez hay más gente que aprecia el que se preste total atención a las necesidades emocionales y prácticas de la persona con muerte física, psicológico-social, para que tengan una muerte digna y lleven un proceso de duelo adecuado. Estas líneas sirven para determinar la importancia del análisis de la muerte en nuestro proceso de vida, porque si bien hablar de muerte en cualquier ámbito es un tabú, puesto que todos la conocemos, pero nadie quiere hablar de ella debido a todo lo que debido a todas las situaciones a las que conlleva. No es fácil percibir la idea de nuestra propia muerte, y por ende, mucho menos es fácil concebir la muerte del otro. Ese es el ensayo que presenta esta investigadora. Los invito a leerlo, a revisarlo. Aquí está Tanatología y Psicología. La conclusión tiene referencias, también los invito a trabajarlos. Y lo que yo quiero brevemente es que ustedes hagan un comparativo. Aquí está. Bueno, no puedo volver a presentar pantalla, ya voy. Aquí está. Lo que necesito es que ustedes, a partir de este ensayo, a partir de lo que hemos platicado estas 6 sesiones, hagan un cuadro comparativo entre lo que sería la función del tanatólogo y la función del psicólogo en relación a la pérdida, a la muerte y a los que estamos alrededor de todos estos sucesos familiares, conocidos y demás. Esto es lo que va a haber de actividad de plataforma esta semana, un cuadro comparativo entre la función del tanatólogo y la función del psicólogo. Aquí les dejo este artículo que les puede llevar a la reflexión. Por lo menos en este cuadro comparativo busquen entre 6 y 10 aspectos a comparar entre la función del tanatólogo y la función del psicólogo. Esa es la actividad para esta semana, y pues quiero aprovechar un poquito estos minutitos que quedan para desearles a todos un cierre de año de mucha reflexión, de valorar lo que tenemos, valorar la vida, y que tengamos la oportunidad, como siempre a los inicios de año, de tener objetivos, nuevas metas, pero sobre todo que sea la de valorar la vida, valorar lo que tenemos, y que seguramente nos enfermamos de algunas situaciones sencillas, pero que estemos preparándonos todos
para vivir bien la vida, para el momento que tengamos que prepararnos para vivir bien la muerte. Entonces, yo les deseo lo mejor de los éxitos para este próximo año. Disfruten mucho de estas fiestas, sigan cuidándose. Estamos en la sexta ola del COVID, nadie lo dice, nadie, pero todo el mundo lo sabemos. Entonces, los invito a cuidarse mucho, a disfrutar bien y nos vemos en el primer fin de semana del 2023 para ir cerrando con nuestras dos últimas sesiones, que las dos últimas sesiones, les quiero decir, tienen que ver con lo que son los temas ahí les va cuáles son los temas, de cuál es la intervención psicológica en las distintas fases del duelo y hablar un poquito de esta cuestión de logoterapia de Viktor Frankl. Por eso la actividad en plataforma esta semana es comparar función de tanatólogo con función del psicólogo. Vamos a cerrar con ya la intervención que compete al psicólogo. Les deseo lo mejor, un abrazo a cada uno de ustedes. Laura, gracias siempre por estar. Te deseo lo mejor, un abrazo sincero. Igualmente, maestra, muy bonitas fiestas y que se la pase muy bonito y disfrute su familia.